Marina? Gracias por acompañarnos. Hola Marina, ¿me escuchás allí? ¿Cómo estás? Sí, nosotros sí te escuchamos, pero no tenés nada de retorno. Ahí está, ya acomodo de retorno. Bueno, Marina, en principio muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de Punto Uno Stream. Quería preguntarte, porque yo estuve siguiendo hace 2 semanas cuando fue el debate de la ley de zonas frías, escuché tu alocución, me pareció muy didáctica, muy clara y muy específica sobre lo que implica para las localidades y para los departamentos que eh, se les va a haber retirado este subsidio si se termina de sancionar la ley. Bueno, ¿qué efectos concretos puede implicar para los gastos de la familia quitar el subsidio de zonas frías? ¿no? Agua, luz, gas, transporte, y en ese sentido la canasta de servicios públicos está consumiendo mucho de los ingresos de los trabajadores, y en ese contexto proponer la quita de la compensación por zonas frías nos parece que es un error, y además un gobierno que no está invirtiendo en infraestructura necesaria para que el gas sea más barato para todos los argentinos, ¿no? Porque en definitiva la Argentina es productora de gas y lo importante sería que los ciudadanos podamos tener acceso a gas barato porque el gobierno nacional invierta. Hoy estamos de alguna forma beneficiándonos por la obra del gasoducto que hizo Sergio Massa en 8 meses en tiempo récord, y el gobierno nacional decidió frenar la obra de la reversión norte que tiene que llevar el gas a las provincias del norte, y en consecuencia de eso vamos a importar gas este año y va a salir más caro para todos el gas por ineficiencia, inoperancia, decisión política de Javier Milei. Quiero preguntarte alrededor de esto. Vos hiciste en ese debate para dimensionarlo, una explicación alrededor de lo que puede pasar con un jubilado o una jubilada que Uh -huh. cobre la mínima, ¿no? Sí, sí, yo vivo en Marcos Paz y Marcos Paz es uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires que se va a ver afectado por esta medida de la quita de, digamos, si se aprueba en Senado, nos vamos a ver afectados los vecinos que tengamos gas domiciliario, y casualmente no, me puse a buscar facturas, a hablar con los vecinos, a ver cuánto les iba a impactar eso en la boleta de gas, y bueno, la boleta de una jubilada del mes de abril, ella tendría que pagar, en vez de 25.500 pesos, que fue lo que pagó, hubiese tenido que pagar más de 45.000 pesos. Eso representa el 11% de su jubilación mínima. Y aclaro por las dudas, porque el argumento del gobierno es que ellos tienen un subsidio energético focalizado. Lo que pasa es que cuando vos ingresás a la página oficial para ver a quién le corresponde cobrar ese subsidio, la realidad es que lo que te dice es que solamente lo podés cobrar en los meses de alta demanda, es decir, que abril no entraría en mes de alta demanda, entonces esta jubilada efectivamente perdería ese beneficio. Y además hay que decir que no está funcionando bien lo del subsidio energético focalizado, porque ellos migraron, por ejemplo, lo que es el plan hogar, que es el subsidio a la garrafa, y pasó de tener el subsidio a millones de personas a, creo que eran 200.000, leían un informe hace poco. Es decir, que el gobierno, como viene desmantelando el Estado Nacional y viene perdiendo capacidades técnicas el Estado Nacional, la realidad es que no tiene capacidad para otorgar este subsidio energético focalizado de forma eficiente a todas las personas que lo necesitan. Entonces, lamentablemente, si este proyecto de ley se aprueba en el Senado y efectivamente se reglamenta, va a haber millones de argentinos que van a perder la compensación por zonas frías y van a ver una vez más reducidos sus ingresos, que van a tener que destinar a pagar más la boleta de gas, independientemente de los otros aumentos que están habiendo de luz, transporte, agua, como decía hace un rato, ¿no? Ayer, te cambio de tema, un plenario de comisiones en la Cámara, porque entró el nuevo proyecto del Superrig, el denominado Sí. Superrig, régimen de incentivo a las grandes inversiones, en este caso a las denominadas industrias del futuro, dice el Uh -huh. gobierno. Fue Daniel González, que fue
el funcionario a cargo de ir a defender el proyecto. ¿Qué están viendo alrededor de este nuevo régimen de incentivos? Si en la primera lectura están a favor y qué piensan del argumento del gobierno de esta lógica de competimos contra industrias que reciben beneficios fiscales en todo el mundo. Sí, la realidad es que este Super RIGI apunta a industrias diferentes a las del RIGI que ya fue aprobado, y nuestra mirada es un poco que el planteo que hace el gobierno es únicamente de beneficios a estas grandes empresas y se fija poco en qué es lo que nos puede quedar a los argentinos, ¿no? Para empezar, no se entiende muy bien por qué, por ejemplo, los beneficios impositivos son por tantos años, porque es un régimen por 30 años, es muchísimo. Entonces, y es muy, de alguna forma, es muy estático. Si de pronto las condiciones internacionales cambian, por ejemplo, y de alguna forma estas industrias se ven beneficiadas por un cambio a nivel global, que puede ser geopolítico, que puede ser, bueno, en el caso de RIGI, obviamente, vinculado a que de pronto sube el precio internacional del gas, del petróleo o de la minería, y vos no podés cambiar las condiciones porque estableciste un régimen muy estático, ¿no? Que no tiene posibilidad de modificarse. Después, también me parece que es muy debatible, ¿no? Quitarle las cargas patronales o exigirle solamente que paguen 10% de cargas patronales, en un contexto de desfinanciamiento de la seguridad social porque crece muchísimo el empleo informal. ¿Y por qué una empresa que efectivamente no tiene ningún problema financiero para pagar aportes a la seguridad social va a estar eximida, y a las pequeñas y medianas empresas no les podemos dar ese beneficio, ¿no? Que lo vienen pidiendo hace tiempo, que haya algún tipo de modificación impositiva para poder afrontar incluso este momento de tanta de crisis económica, ¿no? Sí, marcan Y siempre las sumado, cámaras empresariales, perdón que te interrumpa Marina, que hay sí, sí, RIGI sí. para las minerías, hay RIMI para las petroleras, que igual le iban a poner. Ahora hay RIGI para las empresas extranjeras vinculadas a la economía del conocimiento, por poner un concepto, digo, es más Ujú. amplio, pero no Sí, hay sí, ningún bueno, incentivo para la industria de las empresas nacionales, ni pymes ni medianas. no, nosotros estamos, de hecho, en la Comisión Pymes impulsando un proyecto de ley de emergencia PYME para poder, de alguna forma, acompañar a las empresas que están atravesando un difícil momento. Recordemos que cerraron más de 24.000 empresas en Argentina desde que gobierna Javier Milei. En más del 90% esas empresas son pequeñas y medianas empresas, son pymes. Las pymes son las responsables de generar la mayor cantidad de empleo en Argentina, y estamos frente a un gobierno que se ha propuesto destruirlas, básicamente. Y además hay que decir también que está perfecto promover las inversiones extranjeras o promover las inversiones de grandes emprendimientos vinculados a ciertos sectores de la industria, pero tampoco hay de alguna manera una exigencia a estas inversiones de que haya algún tipo de encadenamiento con nuestras empresas, por ejemplo, nuestras pymes locales. Es decir, pueden comprar digamos, traer los insumos de afuera, y eso no solo nos genera una demanda de dólares, por supuesto, sino que además compite con nuestras empresas locales. ¿Por qué no se les da algunos beneficios, pero también se les exige que, por ejemplo, tengan que comprar a proveedores locales, ¿no? Eso generaría un encadenamiento de la producción industrial, generaría más empleo, generaría, obviamente, consecuencias muchísimo más positivas para todos los argentinos que simplemente darles todos estos beneficios que tienen que ver con las cargas sociales, que tienen que ver con cuestiones impositivas, con esta posibilidad de importar a arancel cero, que tampoco lo tienen otras industrias. Entonces, me parece que en ese sentido el modelo de desarrollo que está promoviendo el gobierno de Javier Milei no es el modelo de desarrollo que tenemos en mente desde el peronismo, en donde sí nos interesa que haya crecimiento económico con generación de empleo, porque esa va a ser la única manera de distribuir riqueza en Argentina. Marina, me gustaría volver a lo que comentabas recién del debate de la ley de emergencia PYME que ustedes están trabajando en la Cámara de Diputados. Se conoció ayer o en esta semana una encuesta del ENAC, de una de las organizaciones que representa a los empresarios nacionales, que en la encuesta que ellos realizaron, más del 70% de sus encuestados, que son en su mayoría afiliados a la organización, dicen que están a favor de esta eventual ley de emergencia PYME. ¿Qué están buscando? ¿Qué están planeando? ¿Qué están poniendo en debate
ustedes como representantes y las organizaciones empresarias que supongo que están también muy pendientes de que salga esta ley. Sí, estamos buscando de alguna forma medidas coyunturales que puedan de alguna manera colaborar con aquellas empresas que estén pasando una situación económica complicada. También se conocieron los datos de endeudamiento de empresas en esta semana, que aumentó muchísimo en algunas provincias en particular, entonces poder darles algún alivio a las pymes que están atravesando situaciones complicadas en términos de deuda, en términos de la imposibilidad de afrontar los costos fijos que están muy altos. Ahora, lo que tenemos que entender es que una posible medida de emergencia PYME, por supuesto que es coyuntural. Nosotros con la Comisión PYME hemos recibido y estamos recibiendo todas las semanas a sectores diferentes, ¿no? Recibimos a los sectores de la industria textil, la semana que viene vienen sectores de la industria láctea, estuvimos en la UIA con los representantes pymes que están en la Unión Industrial Argentina, estuvimos en el Centro de Desarrollo X que tienen ahí en el centro, y la realidad es que todos los empresarios, independientemente de la posición político-ideológica que tengan, coinciden en que acá hay dos factores que están afectando tremendamente a la industria y a las pymes, que tiene que ver con la apertura indiscriminada de importaciones, es decir, que no se hizo una apertura sectorial o que no se hizo una apertura de importaciones cuidada y con cierta transición para que no afecte a la industria local, y la baja del consumo. Esos dos factores, la apertura de importaciones y la baja del consumo, están destruyendo a la industria argentina. Todos los empresarios coinciden con esto. Entonces, el pedido, más allá de las medidas coyunturales que se puedan hacer desde la Cámara de Diputados de Emergencia PYME, el pedido de la mayoría de los empresarios que vinieron y con los que conversamos es que haya un cambio en el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Si no se revierte, lamentablemente vamos a seguir lamentando pérdida de cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo en el sector formal, que estamos con un nivel de informalidad laboral de más del 43% en Sí. Argentina. Estamos conversando con la diputada nacional Marina Salzman alrededor de muchísimos temas. Sé que tenés una agenda apretadísima, te hago la última, Marina. La última vez que hablamos, vos presentaste un proyecto alrededor de lo que tiene que ver con el trabajo en el mundo digital, las modificaciones, pero ahora presentaste otro proyecto que me pareció interesante, que tiene que ver con esto que venimos viendo en el último tiempo, que en realidad le prestamos atención en el último tiempo, pero que ya existía, que se hizo más público, que es lo de los precios dinámicos, cómo con los datos que nosotros producimos, las empresas nos van midiendo y nos van ofreciendo según lo que podemos pagar, y capaz que encontrás, vos lo marcaste en tu proyecto, diferencias del 100% en el precio de un producto. ¿Qué medidas crees que hay que llevar adelante para evitar esto que en algún punto es un fraude a los consumidores? Totalmente. Bueno, nuestra propuesta es modificar la ley de derecho del consumidor para que esté prohibida directamente la práctica de precios personalizados. Es decir, que las plataformas de comercio electrónico, obviamente la más difundida y la que más se utiliza en Argentina es Mercado Libre, pero hay otras también plataformas de comercio electrónico. Ahora está Temu, por ejemplo, para poner otra de las empresas que realiza comercio electrónico, utilizan, como bien decías vos, nuestros datos personales, nuestra huella digital, qué consumimos, desde dónde compramos, desde qué tipo de celular, cuál es nuestro poder adquisitivo, cuán desesperados estamos por comprar determinado producto, para modificar el precio de ese producto y hacer un precio personalizado, lo que denominamos la aportación de cara digital. Bueno, eso tiene que estar prohibido. La realidad es que en Argentina es un debate que recién lo estamos empezando a dar ahora porque se viralizó y porque tuvo mucha repercusión, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay más de 50 proyectos de ley en diferentes estados presentados para regular este tipo de prácticas, porque obviamente que en Estados Unidos son muy, digamos, adeptos a la defensa del consumidor, a la competencia leal o a que no haya competencia desleal. Y en ese sentido, en Nueva York, por ejemplo, se aprobó un proyecto que obliga a las plataformas de comercio digital a poner una leyenda si el precio ha sido modificado por el algoritmo. Es decir, que no está prohibida la práctica, pero sí el consumidor tiene que saber y tiene que tener la información a la hora de comprar. Es una pena que suceda este tipo de prácticas porque la realidad es que uno utilizaba este tipo de plataformas para tenerlo como referencia de precio. Y ahora hay como un manto de sospecha. Cada vez que buscas un producto para comprar, si el precio es el precio de mercado, ¿no? Que el precio de mercado supuestamente se tiene que mover bajo oferta-demanda
o es un precio por portación de cara digital y capaz que tu hermana busca el mismo producto en el mismo momento y se lo venden a la mitad de precio. Exactamente. Voy a hacer un apunte y te dejo porque sé que tenés otra actividad, Marina, pero digo, para que se entienda esto, por ejemplo, si uno toma una aplicación, pide un precio para una aplicación de transporte, sea cual, Uber, Ujú. Didi, si vos tenías abiertos los datos, medían qué cantidad o miden qué cantidad de batería te queda para ver como un parámetro para ver qué tan desesperado estás por conseguir un auto, Cuán porque desesperado. potencialmente te vas a Bueno, quedar sin batería y va a ser peor. terrible. Esas prácticas creo que no deberían ocurrir y es importante que en el Congreso lo podamos debatir y podamos ayornar nuestra legislación. También se conoció en Estados Unidos, por ejemplo, que estas empresas le cobraban más a las personas que vivían en barrios con menos transporte público. Así que la realidad es que bueno, no estamos protegidos como usuarios, como consumidores, si están utilizando nuestros datos personales para terminar perjudicándonos en el precio de los productos que consumimos y es importante que podamos modificar la normativa en ese sentido. Marina Salman, diputada de la Nación, muchísimas gracias por estar en comunicación en esta mañana de Punto Uno Stream. Gracias a vos, Lisandro. Nosotros